Hoy nos acompañan Lucía Colombo y Roberto Tazara, personas que fueron convocadas oportunamente por el doctor Osvaldo Zarini para esta gesta de inicios de la universidad. Exacto, y hay que destacar justamente que estamos hablando de la época histórica hace ya 60 años. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Con Roberto hemos tenido posibilidad de charlar otras veces, pero aprovechemos en este ciclo donde contamos un poco la historia. ¿Cómo fue su relación con Osvaldo Zarini? Bueno, yo diría que me marcó en muchas cosas, porque tenía unas convicciones tan fuertes, era tan seguro en lo que quería hacer. Cuando nos convocó, ya que hablamos de convocatoria, yo estaba en cuarto año del secundario de la Escuela Nacional de Comercio, él era profesor mío se conocían de ahí. Claro, nos conocíamos de ahí, y me convocó primero a escucharlo, porque estoy hablando del año 1964. Correcto. Cuando él anuncia, después de una asamblea popular, que Lucy puede contar mejor que yo, pero nos convoca que dice, ¿por qué no van al Salón Blanco que voy a anunciar la creación de una futura universidad? Que a ustedes les va a interesar, estaba en cuarto año. Claro. Así que fui ahí y arranco, de paso, valga la redundancia, el aviso, estamos escribiendo un libro sobre aquella época con un conjunto de gente que... Qué bueno. Que presentó eso, porque, bueno, siguiendo esta misma onda de lo que está haciendo Beatriz. Y Osvaldo, desde ese momento para mí fue como una guía de ciertas cosas, algunas de la vida, pero sobre todo de lo que tiene que ver con las convicciones y la educación y para qué, ¿no? Esto que ahora está tan revuelto en la opinión pública, bueno, si recordamos cuáles eran sus convicciones, creo que podríamos mejorar bastante el estándar de lo que se habla. Ahí estaba clarito. Muy clarito. Pues si no hubiera logrado lo que logró. Claro. Porque su convocatoria tenía una repercusión impresionante. Pero era porque era creíble. Es fundamental para los hombres públicos decir cosas sensatas, bien dichas, entusiasmar, pero que además para quienes lo escuchan sea creíble y valga la pena escucharlo. Osvaldo reunía esas condiciones sobradamente, porque además lo demostraba con hechos, ¿no? Claro. Sí, y en esa época, bueno, con Roberto somos contemporáneos, ¿no? Y fuimos resaltar esto que decía él, que el llamado eran todos convocados, las fuerzas vivas, alumnos, docentes, y además esto, ¿no?, de agregar Roberto, de que él soñaba una universidad que fuera para todos, pero en para todos que no tuviera tintes partidistas políticamente, religiosos, a pesar de tener su religiosidad, ¿no?, para que hubiera lugar para todas las realidades. Entonces, esta universalidad, ¿no?, de este sueño que él tenía, y bueno, siguiendo el camino de Roberto, cómo él llegó, así como Daniel Pérez también, que fue el presidente del centro, el historiador, que escribe todo, también fue convocado, digamos, y está la respuesta nuestra. En mi caso, fue mucho antes, porque yo un añito te llevo, Roberto. Entonces, yo estaba cursando, y él era docente de 3 materias didácticas, prácticas de la educación, otra más. Era un profesor bravísimo. También era reconocido por eso. Era súper reconocido. Exigente. Exigente. Yo tendría 16 años, no sé, estaba en cuarto año. Me llama en el recreo, ¿te imaginas? Temblando. Bueno, y era para preguntarme, además de estar cursando, ¿qué otras actividades hacía? Claro, yo no entendía para qué. Y él me quería convocar en ese momento, que yo ya lo comenté, la Unión Tandilense de Educadores Nacionales que estaba formando, ¿no?
Y era para la dignidad, porque él buscaba la dignidad de la persona, que yo sea digna de tener un trabajo como secretaria, te imaginas, no sabía escribir nada, de la Unión Tandilense. Pero en su proyecto, él quería alguien que aprendiera a escribir y que lo siguiera, claro. Tipo Paco Serrano, que era, viste, Claro, el que Paco estaba es siempre, incondicional incondicional. Entonces, ahí fue donde yo comienzo a hacer ad honorem para el Departamento de Enseñanza Superior. Correcto. Y después, bueno, eso era ad honorem porque mi dignidad estaba en las 2 horas que hacía en la secretaría 2 veces por semana, no sé qué. Pero cómo él tenía esta visión también cuando convocaba, porque es el día de hoy que yo digo, no sé por qué me llamó, porque no lo conocía solamente como docente. Bueno, pero ¿no? sabía ver, sabía informarse. Y yo creo que era eso, y te daba la situación esta, que yo no sabía nada, y uno dice, bueno, pero yo en 60 días le dicto una carta y usted la tiene que escribir al tacto. Entonces, ¿viste? Al tacto se escribía aquella vez. Exacto, sí, 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 y uno sigue escribiendo. Sí, sí, claro. Al tacto, ¿no? Bueno, así que en ese aspecto, bueno, allí es donde después nos encontrábamos, por eso contemporáneos con Sí. vos y tantos otros, ¿no? Claro, porque cuando empezamos a estudiar, hay que recordar que la universidad era, entre comillas, digo, privada. Es decir, se sostenía no con fondos estatales. Instituto primero. Primero instituto. Sí, cuando habla en el Salón Blanco, esto que yo digo, presenta el Instituto Universitario de Tandil. Pero, no, digo, lo importante es que podíamos, convocaba a trabajar ad honorem, como le pasó a Lucy, en el caso nuestro, que éramos un grupo de estudiantes de contador, estaba César de Galvani, Sí, con Gloria, Gloria, y después se sumó Carlos Lorenzo, que empezó un poco después que nosotros, y yo, digamos, para ayudar en armar carpetas, toda la parte contable y administrativa, dar una mano, y bueno, por supuesto ad honorem, pero nos reducía la cuota, con lo cual nos ayudaba. La cuota que era ínfima, en realidad la universidad era sostenida por toda esta gente que él convocaba y por el pueblo de Tandil. La Asociación de Amigos de Tandil pasaba casa por casa, como se hacía antes, como todavía algunos hacen, como si fuera un club, con el recibito a cobrar por las casas. Las El suscripciones. troquel, claro, la suscripción. Y de ahí es que en el libro de Daniel está la primer secretaria en la historia de la educación, ya no era, en la historia de la universidad, yo no era la ad honorem de 10, era que después Alcira Escandroglio, como yo se creó físico-matemática, no podía figurar como secretaria y ser estudiante. Y Alcira tomó tomó la el posta. lugar, la posta Alcira, que fue después que se había encargado de matemáticas. Qué historia, qué lindas Sí. historias. Después, si tenemos un momento, Sí. porque nos han hecho llegar, digamos, a través del trabajo de Beatriz, que está ahí mirándonos. Por supuesto, siguiendo todo con mucha siguiendo atención. con mucha atención, unos escritos del doctor Caracoix, que fue un colaborador de aquellos que por ahí no aparecían formalmente en primera plana, pero indispensable, como vamos a ver si me permiten. Yo he hecho un resumen. En el próximo bloque lo podemos hacer. ¿Sí? Me parece que vale la pena porque él cuenta en primera persona cómo fue la adquisición de lo que hoy es el rectorado. Perfecto. Vale la pena Sí, sí. conocer Y esa hagamos historia. eso, hagamos la pausa y después lo hacemos. Exactamente, Claudio, y sí, vamos a agradecerle a la gente de Atalaya que nos está acompañando aquí con el desayuno, muy buen desayuno de Atalaya. ¿Le gustan los alfajores? Si ¿A es quién no? Atalaya, ¿A sí. quién no? Alfajores blancos con ¿Cierto? dulce de leche en este Mirá, caso. lo vamos a... De lo mejor. De Atalaya. Muchas gracias. Atalaya, que está aquí en Tandil, está en la calle Colectora Pugliese al 2200, en el Picos, ahí está, Pico del Atalaya, en Tandil, el Parador, esta empresa fundada en el año 1942, que hace poquito tiempo llegó a la ciudad de Tandil y que ya es un punto de referencia para la ciudad. Sí, señor. Hoy tenemos alfajores aquí que compartimos con Lucy y con Roberto. Seguimos charlando aquí con Roberto Tazara, con Lucy Paz,
porque estamos recorriendo la historia de nuestra universidad. Exactamente, señor. Muchas cosas muy interesantes en la pausa también. Sí, totalmente. Bueno, Roberto, usted quería leernos algo, a ver. Sí, ¿qué en realidad un resumen, además tenemos que abreviar porque Lucy también tiene su texto para leer. Tiene su texto para leer, pero... Y después, perdón, para la audiencia, no ahora, Nano, pero para después, parte de lo que van a escuchar ahora y más, porque no se puede exponer todo acá, va a aparecer en un QR en la pantalla. Si alguno quiere bajar todo el material, bueno, va a escanear con el celular el QR en la pantalla del streaming o de, ahí está, si alguien quiere ir adelantando, del streaming o de el Eco TV. Correcto. Directamente. ¿Sí? Porque ahí hay más material de lo que van a exponer ahora Lucía y Roberto. ¿Por dónde arrancamos, Roberto? Bueno, arrancamos con esto que gentilmente la familia Caracois es Caracuá, pero vamos a decir Caracois, que como lo conocemos todos, se dio de la historia del escribano que él mismo había escrito. Y la parte que está extraída y que yo he tratado de reducir por los tiempos, se refiere básicamente a cómo se llega a la compra de lo que es hoy el rectorado. A ver qué es lo que dice. Bueno, arranca así. Contado en primera persona, lo cual es muy valioso. Dice que la fundación que se había creado en estas reuniones llega a comprar primero, luego de estar alquilando en Rodríguez, que es donde empecé yo a estudiar, Pinto 348, donde ahora funcionan los gremios, AMU y parte del Instituto de Historia, llega a comprar ese edificio. Pero dice en el relato, Osvaldo llegó a elucubrar un sueño. Decía por momentos que teníamos que despegar de nuestra estructura y se le ocurrió nada menos que comprar el Palace Hotel. Hay que ubicarse, ¿eh? Sí. Comprar el Palace Hotel sin un peso, dado que por aquel entonces había trascendido el propósito de sus dueños de venderlo. En 1969 inició tímidas tratativas para tratar de adquirirlo. El entonces gobernador de la provincia, Brigadier Rivara, había anunciado su visita a Tandil. Y entre los lugares a visitar estaba la Universidad de Tandil, que ya había sido reconocida en 1968. Luz hizo muchos de esos trámites en su sede de Pinto 348. Osvaldo entendió que era una magnífica oportunidad para concretar el boleto de compraventa con el Palace, toda vez que podría, resalto él, podría, porque él decía que él podía lograr un importante apoyo de la provincia, si lograba firmar el boleto con la presencia de Rivara, que pusiera un ganchito. Claro. El 14 de enero del 71, fíjese la precisión del recuerdo de Caracois, entró a mi oficina Osvaldo exaltado. Traía consigo una carpeta y me ponía de manifiesto su fracaso en la pretendida negociación por la compra del Palace Hotel. Y me solicitó que intercediera para lograrlo, porque al día siguiente se producía la denunciada visita del gobernador. Claro. Y era la oportunidad de lograr el apoyo económico. Bueno, ahí después Caracois relata un conjunto de reuniones que hizo con José Fusta y Manuel García Fuentes, los dos propietarios del Hotel Palace, que primero llegaron a un acuerdo ese día anterior a la tarde. A la noche él redactó todos los documentos de ese acuerdo y después dice, pero a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando venía el gobernador, José Fusta le avisó que el negocio no cerraba porque el otro socio dio marcha atrás. Le avisó Osvaldo, que lo tomó con bastante tranquilidad, dice Caracois. Se quedó pensando él qué podía hacer y decidió hablar con el joven escribano Zubiaurre, asesor de los socios del Palace Hotel, a quien les puso el problema. Le propuse un pacto de caballeros, dice Caracois, que hablara con los propietarios, allanara las dificultades. Le dejaba el material para la firma, que lo corrigiera si le parecía, pero que estuviera para firmar en presencia del gobernador a las 12, al mediodía, en la sede de la universidad, que era parte del recorrido del gobernador. Si luego el negocio no se hacía, se rompía lo firmado. Pero delante del gobernador había que firmarlo. Zubiaurre, un caballero, dice, aceptó el desafío.
Atrasado, por suerte, llegó el gobernador a Pinto 348. Osvaldo comenzó su discurso de bienvenida mientras Caracoes transpiraba en la vereda esperando que llegara su viaurre confusta con los documentos firmados. Es para hacer filmarlo esto. Llegaron con los papeles aprobados en medio del discurso de Zarini. Y dice Caracoes: entré al inmueble y logré colocarme frente al mismo gobernador y Osvaldo, a quien no había podido avisarle del acuerdo. Entonces crucé mis brazos y con el dedo pulgar en movimiento le señalaba constantemente el Hotel Palace, que estaba ahí enfrente de Pinto 348. Luego de unos 15 minutos, me imagino a Caracoes haciendo señas disimuladamente para que el gobernador tampoco se diera cuenta, Zarini se dio cuenta, interrumpió el discurso y dijo: ahora, señores, los invito a que nos traslademos al edificio de enfrente que acaba de adquirir la universidad. Era la clásica zariñada, ¿eh? Esto es lo que hacía Osvaldo. Esa era su fe y sus convicciones. Una clásica zariñada, una alegría total de los presentes. Rompimos en aplausos. Claro, para menos. La documentación que se firmó con el gobernador incluido, no tuvo más remedio, creo, el gobernador de esa algarabía, indicaba la cesión total de las cotas de capital de la SRL. En realidad, lo que se compró es la SRL. De hecho, al comprar la SRL también se compraron los muebles que había, claro, y se trasladó el personal también. Ajá. La universidad tuvo como no docente personal que era del Palace Hotel. Bien. Otro día podemos hablar de eso. El pacto de caballeros culminó con éxito y el 3 de junio se obtuvo la escritura traslativa de dominio. Y cierra Caracoes: concluido este azoroso trámite, nos abocamos a cumplirlo. Esto es, yo entiendo, pagar. Porque nadie había puesto hasta ahora un peso. Varios colaboraron para poder pagar la seña. Ahí estaba en ese momento la comisión de la centralita, de la central telefónica, sí. Con plata. Otros miembros de un club donde él iba, donde iba Osvaldo, esos miembros del club también se acercaron. Bueno, lo cierto es que se pudo pagar y se cerró con el aporte que efectivamente hizo la provincia y con el aporte que hizo Nación, que lo comprometió cuando vino el presidente Lanuse a la primera colación de grado de la universidad, donde estábamos 10 contadores, más la gente de físico-matemática y de ciencias humanas. Bueno, ese 5 de junio de 1971 se cerró de alguna manera ese paquete. Linda historia, linda historia. Lucy, ¿y lo tuyo? Y lo mío es por una persona que tendría que estar presente en este momento, porque como les conté mi convocatoria, Osvaldo no solo me ayudó, me introdujo para trabajar con él, sino que me abrió las puertas de su casa. Entonces yo sentí, Osvaldo era como si fuera mi papá, Lidia hasta el momento que ha partido también, y sus hijos por ende, ¿no es cierto? Y especialmente la más próxima a mi edad es Cristina, la hija mayor de Osvaldo, que está en Buenos Aires en este momento y que querría haber venido, pero imposible. Entonces le hizo un escrito a su padre y desde el afecto me encomienda, dice, lo vas a leer mejor que si yo estuviera. Bueno, vamos a ver qué dice eso. Bueno, él dice algunas palabras sobre mi padre. Siempre serán pocas, aunque escriba una enciclopedia sin fin. Cristina Zarini. Sería reiterativo anunciar todo lo expresado por ustedes, ¿no? En el aniversario de la Universidad de Tandil, en el 64, posteriormente la del Centro, en el 75. Sería reiterativo conmemorar la historia ya conocida por protagonistas y sucesores. Yo hablaré sobre mi padre, mi papá, el papi de casa, enaltecido por la historia de sus sueños, acciones que puso en marcha sin dormirse sobre piedras serranas.
Por eso diré que él me cantaba dulcemente para acunarme. Y hace su cantito, ¿no es cierto? Acá lo más importante, él despertó mi vocación de maestra. En épocas de alto honor con ese título. ¿Cómo cambiaron las cosas hoy? Mi primera experiencia es en una escuela rural, al frente de un curso de niños. Bueno, y allí cuenta, ¿no es cierto?, cómo ella se desarrollaba desde esta vocación que él tenía, que lograba de los chicos la alegría de sacar a la luz las capacidades escondidas en ellos. Me habitó de felicidad plena. Siempre fue así mi papá. Su mayor orgullo era ser maestro, ¿se acuerdan? Recuerdo que un día faltó una docente en la escuela normal donde daba clases. Él tomó ese grado, trabajó la jornada y escribió un poema. Bueno, también fue poeta, este padre, que finalizó expresando: hoy fui muy feliz con estos niños, muy feliz, siendo maestro, ¿no? Papá comía cada día su manzana en el zaguán, su fruta preferida, fija la memoria, y cada día se levantaba de madrugada para practicar sus ejercicios físicos y estudiar siempre, en voz alta, caminando todos los días. Cierta vez la revista Gente publicó una nota sobre él, y lo remarcan: Zarini, el hombre que inventó la hora 25. Mira. En mi carrera secundaria de magisterio fue mi profesor de didáctica, historia de la educación, práctica de la enseñanza. Entraba al aula diciendo: corran las cortinas, dejen entrar el sol mata a los microbios. La pandemia estaba lejos. Además de la metáfora respecto al sol que ilumina las mentes. Recuerdo la temida orden: saquen 2 hojas de papel. En una un título: adquisición, 5 preguntas de información. Y en la otra, elaboración, 2 preguntas para reflexionar. Cada una con su calificación de 0 a 10. Si él consideraba que se merecía 0, era 0. En el aula, Zarini fue muy estricto. Fuera del aula, tuteado, querido, amigo de todos los chicos. Lo invitaban a pasear a los picnics, le cantaban serenatas bajo el balcón para que bajara a festejar con ellos el Día del Estudiante. El balcón que estaba en ahí el en centro, claro, donde está el... San Martín y Irigoyen, arriba del Donde Imperial. vivía. Ah, donde vivía San Martín, él. No, pensé que 514. Acá a la vuelta. Y él se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a la terraza y caminaba en voz alta, estudiaba todos los días, después iba a dar clases. Perdón, continúa. No, esto porque tiene que ver con la realidad que hemos hablado de Osvaldo y lo pinta tal cual era, ¿no es cierto? Recuerdo domingos en la mañana, yo aún muy joven, desayunando a solas en el bar Ideal, que estaba ahí abajo, ¿no? Nuestros momentos de confidencia. La noche del 30 de abril del 68, yo salía de dar un examen en el hall de la universidad. Fue cuando yo les conté que en marzo fui para la inscripción de la universidad. El 30 de abril las sirenas del diario Nueva Era tocaban, en aquel entonces era la única sirena, ¿no es cierto? Que en el hall, cuando papá vio con fuerza las puertas de entrada gritando, reconocieron la universidad. Fui testigo presente en ese momento del abrazo con lágrimas. Sentí la luz emergente de sus ojos, cual rayos de sol extendido. De inmediato todos los habitantes de Tandil salimos a la calle gritando, cantando de la mano en chorizos, corriendo con la música de la disquería a todo volumen. Aún siento la emoción de aquel día. Hay pasiones generadas misteriosamente desde el útero, que no requieren indagar orígenes. Hay pasiones que se abren paso entre piedras preciosas y piedras toscas,
entre oscuridad y luz. Hay pasiones irrefrenables, como la de Osvaldo Zarini, que metamorfosearon la realidad de Tandil, más todas las localidades vecinas. Papá se impuso con su fuerza entre flores y piedras, sin distinguir noches de aurora. Termina ahora. Hoy su obra continúa, crece. Agradezco profundamente a todos quienes creyeron en él y lo acompañaron. Aún lo siguen haciendo. No conforme con los centros educativos creados en 1963, jerarquiza aún más la enseñanza superior que en el Departamento de Enseñanza Superior, avanzando hacia lo alto, lo excelente, lo sublime, supremo, óptimo. Edificios, facultades, disciplinas, alumnos, profesores. Mi papá de casa, junto a mi mamá y mis hermanos, conservamos la esencia de un ser extraordinario. Parafraseando a Borges, se podría decir que su obra durará más allá de su partida, sin olvido. Su obra nunca sabrá que cierto día se ha ido. Qué lindo, Lucy, qué lindo. Es Cristina. Es tremendo, Cuánta emoción. Es ella misma. Es que la lo hija está haciendo. de Zarini, Sí, la hija mayor de Osvaldo. que la fue viviendo con una ubicación privilegiada, si se quiere, ¿no? A mí me quedó por contar, digamos, porque estaba ahí y creo que por ahí hay que hacerlo con más tiempo, que este Zarini que cuenta ella, tenía convicciones tan importantes, los ideales para él eran tan importantes que hipotecó su casa. Después de esto que contamos, Sí, sí. las dificultades económicas siguieron. Sí. Y Caracoes cuenta que lo fue a ver para que consiguiera fondos hipotecando su casa. Y como después muchos de los que ayudaron finalmente pudieron cancelar esa hipoteca y que él recuperara el inmueble para su Después familia. de fallecido Osvaldo. Sí. Creo que también. Bueno, Lucy Colombo, Roberto Tazara, gracias por acompañarnos en esta jornada, ayudándonos a recordar, en este caso, a Zarini. No, Gracias a ustedes, que realmente en él, como hay una fotito por ahí, no sé si la han pasado. Mirá, tenemos nosotros en pantalla un QR, porque quienes se acerquen el celular al QR con el, digamos, simplemente como quien le va a sacar una foto, ahí va a aparecer un vínculo, un link, para que puedan acceder a esto y a mucha más información. Claro, pero ¿Eh? en esto, Claudio, que comentábamos, está de puño y letra Sí, señor, de Marta Argúas, que fue también quien trajo a Cruz después, que ayudó. Puño y letra dice: los que acompañamos los sueños de Osvaldo, no es que nosotros hagamos un zarinismo. Exacto. Era un sueño de él y ella, como cofundadora, reconoce que acompañamos, que fuimos acompañados. Buenísimo. Así que Bueno, gracias, a Lucy. ustedes. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Gracias. como siempre. Gracias. Buen año para todos, esperemos que el Igualmente. 2026 sea al menos un poco mejor. Muy amable. Muy bien, la Gracias. presencia con nosotros de Lucía Colombo, Roberto Tazara, personas que fueron convocadas directamente por el doctor Osvaldo Zarini en aquella etapa fundacional, aquella gesta de los comienzos de la Universidad de Tandil.